Hola, mi nombre es Paula y esto es E2 Podcast. Estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro podcast y para hoy vamos a conversar un poquito acerca de lo que son los sentimientos del corazón. Hemos estado todo este tiempo hablando un poquito de lo que es cómo nosotros como jóvenes cristianos nos relacionamos en el mundo de hoy. Y para hablar de este tema hoy día tenemos a un invitado con nosotros. Él es un miembro activo de nuestro ministerio, participa en el grupo de los levitas, canta, trabaja, es un hombre esforzado, trabajador, fiel. Y con nosotros tenemos aquí a Abelardo Galvez, más conocido como Lito. Así que un gran aplauso a los que estamos aquí para nuestro invitado. Bienvenido, Lito, a este espacio de conversación, a este lugar donde somos nosotros y nos expresamos y contamos un poquito de quiénes somos y de cómo nos desenvolvemos. Qué bien. Bueno, primero, gracias por la invitación. Sé que ha sido de mucha bendición el programa y bueno, feliz de poder aportar Con mi historia, digo. con mi historia o lo que fluya. Bien. Y bien, nada, o sea, que lo que hoy día hablemos, como decían delante, ayude a algunas personas, tanto de iglesia como los que Nos pueden ver afuera. Sí, exactamente. Sí, Que feliz. qué bueno, me alegro mucho de que hayas aceptado nuestra invitación también, porque creo que todas las experiencias que nosotros podemos vivir son de ayuda y de bendición para los demás. Como tú dijiste, Correcto. no solo para los que estamos dentro de la iglesia o dentro de un ministerio en específico, sino que para todos los que nos puedan estar escuchando hoy día, así como los episodios anteriores que hemos podido estar hablando de diferentes temas, esto también les pueda ayudar a ellos para entender muchas cosas, para sanar también otras y para poder seguir con su camino. Correcto. ¿Cierto? Y bueno, como dijimos al principio, hoy día vamos a hablar de un tema que a veces es tabú en los ministerios o en las iglesias, pero que nos pasa a todo el mundo. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida un corazón roto por un amor no correspondido o por un amor que sí se correspondió, pero se rompió, se terminó. Y Lito hoy está con nosotros para eso también, para compartirnos su historia de cómo él pudo vivir una desilusión amorosa y cómo también lo pudo sobrepasar, lo pudo superar y siempre tomados de la mano de Dios como nosotros lo solemos hacer, ¿cierto? Así es. Así que para que nos cuentes un Bueno, poquito. hace mucho tiempo, ¿no? En Hace una muchos galaxia años. muy, muy lejana. No, bueno, un poco el tema de los sentimientos, como tú decías delante, es bien complejo, porque los sentimientos involucran mucho carácter, conductas, entonces es todo un mundo, los sentimientos. Y bueno, en mi persona, ¿cierto? El tema de los sentimientos yo lo veía cuando era más joven, ¿cierto? Más chiquillo. Claro. Fue un poco, ¿cómo sea la palabra? Drástico. Para mí el tema del sentimiento era como, no. Como que lo dejaste Claro, postergado. porque yo soy criado y nacido en el Evangelio. Entonces, en ese instante, para mí era todo iglesia. Entonces, mi juventud la pasé prácticamente toda mi vida en la iglesia. Entonces, no en esta, en otra iglesia. Y para mí era solo iglesia. Iglesia. Entonces, eso un poco me coartó de buscar una persona que esté conmigo, qué sé yo, porque yo lo veía que como que le estaba fallando a Dios, una cosa así. Entonces, por eso yo lo veía como muy lejano, muy lejano. Entonces, uno piensa que sirviendo en la iglesia, ocupando el servicio, tanto en cantar o lo que sea la iglesia, piensa que con eso es suficiente. es suficiente, pero no es así.
Entonces, por eso te decía, muchas veces yo me limité, Ujú. me limité y tenía que llegar un momento, Exacto. ¿cierto? Yo yo creo que igual a lo mejor influye un poco el tipo de iglesia también a la que uno va, o en la que Correcto, uno creció, o en la que uno se desenvuelve. correcto. Porque hoy en día hay muchos tipos de iglesias, sobre todo en el área en la que nosotros nos desenvolvemos, que es como entre comillas evangélicos. Hay muchos tipos de iglesias y hay unas que son bastante como legalistas. Entonces, Legalista, como que totalmente. no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro. Y yo creo que eso también influye mucho en el cómo nosotros como jóvenes nos desenvolvemos. Hay una generación perdida. Hay jóvenes de 40 años, por ejemplo, Ujú. yo un poquito más tengo. No vamos a decir cuánto en este Claro, momento. que como decías tú, era malo jugar al fútbol, Mm, era malo ir al cine, era malo estudiar, sí. ser profesional, tener una casa. Entonces, eh, muchas cosas que la iglesia afectó en ese Mm, momento. O sea, hoy día los profesionales que están en carrera ujú, son jóvenes que ahora están, digamos, tomando esa rienda, porque antes, como te decía, no era posible, sí. porque todo, como tú decías, la iglesia tradicional no dejaba, Por eso porque era era como muy, muy pecado. legalista, pues era Claro, como que el que Señor sí. venía, entonces uno, Había que preocuparse como solo de lo claro, espiritual. exactamente, entonces en eso uno un poco cayó, yo Mm, caí en eso. Entonces, dentro de la iglesia, en este caso que estaba, era una persona, un líder bastante fructífero, ¿ya? Tenía harto joven a cargo, qué sé yo, y siempre trabajando, digamos, la obra, qué sé yo. ujú. Entonces, un día X, no sé, no recuerdo si terminé de orar o estaba en mi habitación, como En mi dijo, tiempo de oración. claro, como dijo Jesús Romero, estaba yo en el piano. Y estaba yo en mi habitación y escuché una canción, sí, ¿cierto? De Marcos Witt, Ya. obviamente, y que habla acerca del tiempo. Ujú, Entonces habla del tiempo, tiempo de todo. Y habla un poco un tiempo de amar ujú. y la canción también habla de darle un tiempo al corazón. Entonces yo quedé pensando y dije, claro, o sea, ¿por qué yo no le voy a dar ese tiempo que necesita el corazón? Porque obviamente ya estaba un poco ya más crecido. Entonces, entonces dije yo, me voy a ¿Por qué dar, no? Dijo, ¿por qué no? claro, ¿y por qué no? Además Entonces, también es bíblico porque, por ejemplo, no sé, Dios creó a Adán y Eva. O sea, sí, primero Adán estaba solo y después creó ayuda idónea para él. correcto. Entonces, no es para que nosotros estemos solos, sino que tenemos que buscar ese complemento. Puedes continuar. Es Ah, importante el complemento y aparte exacto. también la Biblia habla acerca de los yugos desiguales. Desiguales. Sí, Entonces uno piensa que el yugo desigual es una persona inconversa claro. que está en el mundo. Claro, es que por mucho tiempo, es lo mismo que hablábamos, las iglesias antiguamente, bueno, todavía hay muchas iglesias que tienen ese pensamiento, que hablan acerca del yugo desigual. Para los que no lo saben, Sí, a nosotros se nos enseñaba que el yugo desigual era una persona que no estaba dentro del ministerio, que era una persona inconversa, como dijiste tú. exacto. Pero hoy en Del día, mundo. con la enseñanza que tenemos, entendemos que el yugo desigual no es solamente aquella persona que está fuera del ministerio, sino que puede ser una persona que está dentro de la iglesia Sí, o dentro de tu misma iglesia, que no tiene el mismo propósito que tú, que no tiene el mismo compromiso que tú, o que tiene otros intereses que tú no tienes ministerialmente. ministerialmente. Entonces, eso también es un yugo desigual. Se supone que los dos tienen que ir Remar para el mismo para el lado. mismo lado. Obviamente que en una relación los caracteres no pueden ser iguales. Exacto. Como Tienen siempre que dice nuestra complementarse. pastora, no puede ser igual el carácter. Mm. Imagínense una persona que sea del mismo carácter. Si son, Los dos, ¿cómo se dice eso? ¿Pastito seco? claro, imagínate, van a estar No, agarrándose las olvídate, mechas todas olvídate. y otras que son más Pasivos pasibles, andarían todo el... claro. Entonces, claro, se tiene que complementar, Exacto, pero complementar en todo sentido. exacto. Entonces, eso es lo que yo también quería Ujú. y lo que yo pensaba. Entonces, claro, habré pololeado 3 veces, imagínate. ¡Qué Ya la, mucho! Ah, ya la cuarta ya dije, ya aquí, aquí me quedo. sí, 31 años tenía.
Todavía Imagínate. tengo esperanzas. Ah, 31 años cuando yo decidí, dije yo, tengo que sentar casar. cabeza, dijo. Sí. Tengo que ponerme serio. Claro, y de repente uno pide un prototipo, cierta Claro. persona, que sea que tenga el pelo rubio, Sí, de ojos verdes, qué sé también. yo, todo eso. No, verdad nada, el eso. Señor me mandó a otra persona. Sí. Es que, mira, Totalmente. eso que tú dijiste es súper, súper, súper. Es como, sí, pasa mucho. Sí, Porque muchas veces nosotros nos quedamos en el que, Señor, yo quiero que mi pareja o mi esposo, no sé, tenga estas características, sea así, así, así. Bueno, Dios, sí tenemos que pedir las cosas Dios específicamente, lo puede porque hacer. lo puede hacer. Sí, Pero, ¿qué estás haciendo? También viene esto de, ¿qué estás haciendo tú para que esa persona llegue? O sea, tú te claro. estás preparando, tú estás orando, tú Mm, estás convirtiéndote en esa persona, porque a veces nosotros tenemos como las expectativas así súper altas, sí. pero nosotros no hacemos nada por también llegar a esa expectativa o para cumplir la expectativa de otro. Y esa persona tiene que amar a Dios como tú la amas. Exacto. Entonces, El punto número uno. Punto número claro, uno. porque si no ama a Dios como lo amo, nunca va a haber una conexión. Exacto. Nunca va a haber un remar para el Para el mismo mismo lado. lado. Entonces, eso también es muy importante porque eso es lo que uno busca, Ujú. una estabilidad, porque siempre, claro, cuando uno está solo, le falta, como decías tú, le falta el complemento, Exacto. ¿ya? Y cuando llega el complemento se siente pleno, como dice la Biblia. Me siento pleno, Ujú. ahora sí, soy feliz. Pero resulta que en el intertanto van ocurriendo sucesos. Cosas. Entonces, son esos sucesos que de repente uno no los tiene Programado, dijo. claro, programado. Eh, Desde el punto que uno se casa con una persona que ya tiene un hijo, Ujú. por ejemplo, eso uno lo, por lo que pasó en mi caso, uno no tiene el mundo, digamos, el universo, cómo va a ser, Ujú. sino que uno presiente, no sé, cómo va a ser la cosa. Claro. Entonces después van como aflorando los caracteres. Mm. Entonces ahí donde uno tiende a... Chuta que la embarre. ¿En qué ¿Por momento me metí en qué? esto? Claro, ¿en qué momento? Dios mío. Claro, llega ese momento. Entonces, la dirección de Dios en este caso es muy importante porque uno tiene que primero tener la ayuda, en este caso, mis padres cero aporte porque eh, ellos chapaban a la antigua, entonces yo solamente le informé que me iba a casar. Ah, qué bueno, qué Sí. lindo, qué bonito. Pero no hubo una charla, digamos, porque mi papá era bastante mayor también. No hubo una charla diciendo, mira, hijo, tú te vas a casar, Ujú. mira, esto va a pasar. No lo hubo. No tuve esa preparación. Claro. Entonces yo fui como a la vida. Mm. Aquí estoy, que yo. Y a veces también cometemos el error o de como, ya, a lo mejor decimos, ya estoy entrado en años, tengo que empezar a Sí, buscar, y cometemos el error darle el de gusto. darle el gusto o de caer frente a la presión y decir, ya, me voy a casar y la persona que conozco, ya, nos conocimos un poco, ya, sí, va a la iglesia, no sé qué, y nos Sí, quedamos en eso y decimos, ya, con este me caso. claro, Pero no dejamos a veces que realmente sea Dios el que se mueva o que obvio. eh, podamos ver si realmente somos afines o no, po. Sí, como que a veces como que tratamos de, por cumplir la expectativa o por decir, ya, no me quiero quedar solo o sola, Mm, nos casamos y cometemos un claro, error. claro, porque el mundo te apunta. Te apunta que Exacto, estoy solterón, qué sé yo. Entonces, ¿qué exacto. onda? Entonces, y más en la iglesia que uno también, a uno lo ven, po, Sí, po. genera expectativa. Exacto. Entonces, bueno, llegó el momento de casarme, qué sé yo, teníamos una linda relación. Todo iba fluyendo, Oye, que todo color de rosa. todo color de rosa. Entonces, como también participábamos en la iglesia, también estaba en la alabanza. Entonces, como dicen por ahí, empiezan las Ujú. dificultades, empiezan los problemas, y esos problemas, yo hoy día pienso que todo va en la comunicación. Y eso fue lo que a mí faltó. Ujú. Aquí hay que reconocerlo, Sí. porque la culpa Al final siempre... las relaciones son de a dos, no es solo una Exactamente, persona. entonces faltó mucha comunicación. Y eso gatilla mucho Sí, po. Sí, porque por en una ejemplo, relación.
Y en todo tipo de relación, la comunicación es súper importante, sobre todo la comunicación que nosotros tenemos con Dios. Sí, Eso tiene que ser principal. sí, Y si en este caso tú tenías una buena relación con Dios y esta otra persona no la tenía, obviamente que iban a empezar los conflictos, por los roces. correcto. Y si entre ustedes no había una buena comunicación, también iban a generar otras dificultades. Sí, a ir asomando otras cosas. Exacto. Po. Cosas que uno de repente no lo tenía previsto. Ujú, Entonces ahí es donde uno trata de buscar ayuda, mm, pero cuando no encuentre esa ayuda, ahí uno tiene que mordérsela solito. sí, po. Y ahí está es el gran error de buscar ayuda, porque en lo que es el sentimiento, como te decía al principio, los sentimientos involucran muchas cosas. Ujú. Hasta uno se puede hasta enfermar. Sí, porque Imagínate. el episodio anterior Sí, hablábamos igual de cómo nos afecta el quedarnos callados sí, en algunas situaciones. Entonces, el comunicar las cosas, porque por ejemplo, si tú estás pasando una situación X, independiente de que sea una ruptura emocional o que estés mm, pasando una dificultad, puede ser en cualquier área, si tú no lo verbalizas, nadie puede ir a ayudarte. Si tú no dices, ¿sabes qué? Porque tú dijiste, estábamos dentro de un ministerio y habían expectativas. correcto. Y muchas veces eso pasa dentro de las iglesias. Todavía, hasta el día de hoy, todavía pasa mucho en las iglesias. Sí, Que la gente genera esa expectativa y a veces se desilusiona. Pero correcto. ahí es donde nosotros cometemos el error. Porque al final, nosotros, nuestra mirada, nuestro enfoque, y lo hemos dicho en episodios anteriores, tiene que estar en Dios, no en las personas. Totalmente. Y cuando nos enfocamos en las personas es cuando nosotros a veces generamos que esa persona falle. Claro. Porque al generar expectativas en otro, hacemos que esta persona se sienta presionado y esta persona va a cometer errores. Y si esa persona comete errores, nosotros decimos, ay, pero ¿cómo se va a equivocar? Y somos humanos, cualquiera Somos se puede humanos. equivocar. Pues, Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que decir, no, pues si ahí estoy mal enfocado yo quizá. Porque mi foco no tiene que ser la persona, o no tiene que ser el líder, o no tiene que ser el pastor. Mi foco tiene que ser Dios. Dios. Ahí tiene que estar mi foco. Claro, nosotros como pertenecíamos en este caso a la alabanza, la gente en cierta manera nos decía, "Oh, qué linda Mm, pareja, que cantan bonito", ¿me entiendes? Pero resulta que después se transforma en una careta. mm, Entonces esa careta, me pongo la careta de iglesia, claro. sonriente, afectivo con la gente, pero saliendo de la iglesia, llegando a la casa, ya me saco Y eso y llego también a la realidad. Y eso también te lleva a ti a cometer un error, Sí, porque nosotros, si bien es cierto, nosotros estamos involucrados en un entorno, y si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que ser iguales en todos lados. correcto. Y es una de las cosas que, bueno, en mi familia siempre se conversa, es eso. Si tú eres así, tú tienes que ser así en todos lados. O Aquí sea, en si la quebrada de tú la Ají. Exacto, si tú eres conversador, sé conversador en todas partes. Si tú soy pesado, ya sé pesado en todos lados. Si tú eres alegre, tienes que ser alegre en todos lados. Correcto. Porque al final esa es la esencia de la persona. Uno no tiene que vivir de apariencias. No, Y eso muchas veces suele pasar en los ministerios, en las iglesias, que se vive mucho de las de apariencias las apariencias. en diferentes áreas, no solamente en el Ujú. área emocional, sino que también puede ser quizás en el área familiar, que uno dice, uy, mira la familia, qué es bonita esa familia, Claro. familia perfecta, pero uno no sabe lo que pasa en la casa de esa familia. Entonces ahí es cuando nosotros también generamos y cometemos el error de vivir por apariencias. Y no, pues nosotros tenemos que vivir al final de la verdad, pues. Y eso todo va sumando. Mm, Va sumando, es como la bolita de nieve. claro. Empieza chiquitita, chiquitita, grande, 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 hasta que tiene que, Por algún lado va a salir. por alguna, claro, tiene Sí. que, me acordé de una persona que se electrocutó. De paréntesis. Abro Una paréntesis. parte tiene que salir. Eh, em, Eso genera, como decías tú, expectativa, y en Mm, otra es peligroso. sí, pues. Es peligroso Puede porque matar a una persona espiritualmente. espiritualmente, porque, claro, uno está, ¿qué está entregando? Exacto. ¿Qué es lo que estaba entregando yo? Mm, Entonces eso era el autoanálisis que me hacía yo. Estaba yo en mi casa y pensaba y pensaba y pensaba, ¿qué puedo hacer? mm, ¿Qué puedo hacer? Entonces, difícil.
fue difícil la situación. Es como le pasó a Noé, ¿cierto? Cuando entró al arca, ¿cierto? Mm. Fueron 40 días, o sea, Dios le dijo, ya meta a todos los animales al arca, que se ya, y se fue el arca. Pero resulta que estábamos en el arca y ahora, ¿Y ahora qué? ¿y ahora qué ¿Y ahora qué va a hacemos? pasar? ¿Y ahora qué hago? Sí, Pasaron 40 días, imagínate, 40 días, y tenía Noé la expectativa de que algo Dios iba a hacer. sí. Entonces acá también yo estaba pensando eso, Señor, algo, algo tiene que ocurrir para que yo pueda, en este caso, ser libre. Mm. Pero como te decía, yo estaba en un ministerio que estaba pasando un momento difícil también en el liderazgo. Entonces, ¿a quién acudía? Mm. Ni al Chapulín Colorado podía acudir. Estabas solo, po, Claro. era como que también espiritualmente estabas solo. Solamente estabas Exactamente. tú y Y Dios, nadie más. Y igual es fuerte esa sensación porque, Sí, bueno, en este caso tú tenías una buena relación y una buena comunicación con Dios. Porque Sí. gracias a eso tú pudiste salir de ese entorno y llegar quizás a otro lado donde Dios te llevó, correcto. un lugar mejor, un lugar donde sí había enseñanza, donde sí había revelación Sí, y donde sí había una guía espiritual correcta. sí, Porque lo habíamos hablado anteriormente de que muchas veces acudimos por un consejo, pero acudimos a la persona incorrecta. exactamente. Porque no tiene, lo mismo que dijimos antes, no tiene el mismo compromiso, o no tiene la misma revelación, o no tiene una buena comunicación con Dios. Sí, Porque muchas veces hasta los pastores pueden fallar, y sí, eso lo hemos podido porque ver. son humanos. Porque claro, Sí, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que, vuelvo y repito, tener esa comunicación constante con Dios. Porque Sí. al final Él es el que a nosotros no nos va a fallar. correcto. Porque somos humanos, la gente falla. Y cuando nos fijamos en la gente es cuando nosotros también vamos a fallar. Mira, una de las cosas que nuestro pastor me dijo cuando llegué acá al ministerio, me dijo, ¿sabes? Dios permitió un desorden Mm, en tu vida para ordenarte. exacto. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es un Ujú. desorden? Claro. Entonces, después analizando, en este caso, la palabra, cuando dice que el diablo vino a matar, a robar, a Y destruir, destruir. pero dice que Dios vino a, a edificar lo que el diablo destruyó. Claro, ahí todo se conjuga. Decía, de cierta manera me ayudó esa palabra a salir adelante, o sea, a salir del hoyo que estaba. Sí, po. Entonces, y también justamente fue otra canción que estando también en mi habitación, escuché una canción de Luis Santiago, aparte que está de moda Luis Miguel, de Luis Santiago, que habla acerca de en la angustia, en la enfermedad, Ujú. tú me levantas. Entonces, eso quebrantó el corazón y dije yo, claro, tengo que salir, tengo que avanzar, no me puedo quedar acá. Ujú. Entonces, por eso te digo que los sentimientos uno los va endureciendo con el corazón y ya Como que uno va cerrando igual. va cerrando. Entonces, nos deja que el amor del Señor, Ujú. ¿cierto?, cautive el corazón y te haga ver las cosas distintas. Exacto. Porque uno tiene como un velo, una cortina Mm. que no te deja ver más allá. Entonces había más alegría. Exacto. Entonces decía yo, un día que llegué a mi casa, ¿cierto? Y abrazé a mi mamá, le dije, aquí estoy otra vez. Mi mamá dijo, no importa, hijo, si aquí siempre esta ha sido tu casa. Mm. Entonces... Entonces uno empieza a meditar, empieza a pensar de que las cosas que a uno le pasan les ayudan a bien, Está bien, como exacto. dice la palabra. Como dicen por ahí, no es un testimonio que tú tienes. Es un testimonio para tu vida eso, Lito. Sí, claro. Todo lo, todo lo en mi vida el Señor lo permitió. Lo permitió. Yo estoy totalmente seguro que Él permitió muchas cosas en mi vida para manifestar el poder. Sí, Es decir, se puede salir. exacto. Y acá a los que nos están viendo, debo decir que se puede salir de ese estado. Además que, por ejemplo, igual lo hemos hablado en episodios anteriores, Sí, que, bueno, Dios a veces permite situaciones para mm, eso, para sí, lograr que otras personas
puedan sanar lo que han vivido. Porque, por ejemplo, no sé, nosotros estamos inmersos en un ministerio. Llega una persona divorciada, un varón divorciado, eh, y no sabe cómo lidiar con ese proceso, porque a lo mejor está recién o no sé cómo habrá sido su ruptura. No, y perdón, Entonces, ese otro paradigma, el asunto del divorcio, porque la iglesia tampoco está permitido. claro, pues las que son así como bien estrictas, Claro, sí, entonces te encontráis en ese, como en esa disyuntiva. Sí, exactamente. sí, es Sí, verdad. continúa. Continúo. No, pero es verdad, porque hemos hablado este tiempo de que hay muchas iglesias todavía que son muy estrictas, muy legalistas, porque muy religiosas. Nosotros aquí hemos tratado de llevar como otra mirada del Evangelio, de comunicarnos desde nuestra experiencia. Y Ujú. para nosotros, lo hemos dicho en episodios anteriores, para nosotros el Evangelio no es una religión, No, es un estilo de es un vida, estilo de vida, es una manera exactamente. de vivir diferente. Y cuando tú lo ves de esa forma, la cosa cambia. Totalmente. Totalmente. Porque tú ya no ves las cosas como una obligación, no ves como que es una orden. Uno sabe, y la palabra es súper clara también en eso, Ujú. porque tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero ahí después tú verás si eso te conviene o no te conviene. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos ese libre albedrío de elegir, de Mm. hacer lo que, si es que yo quiero tomar, puedo tomar, si yo quiero fumar, puedo fumar, pero después tengo que ver si eso me hace Todo te bien a es mí. lícito, como dice. Claro, entonces después si eso me hace mal a mi salud o etcétera, Ujú. al final va a ser mi decisión, mi consecuencia. Correcto. Entonces, cuando nosotros lo vemos de esa manera, es totalmente distinto, po. La relación que nosotros tenemos con Dios es muy diferente. Claro. Y mientras va el caminar, ¿cierto? El Señor No, va sanando, va sanando. limando, va Claro, va sacando, va. sanando. Exacto, Pero lo importante acá es la ayuda. exacto. Tener Porque esa dirección correcta. sí, aparte que la relación que uno tiene con Dios es la relación de la persona que te está guiando. Exacto. En este caso, la ayuda espiritual que tú Ujú. tienes es, pero muy importante. Mucho, muy importante. Mucho, muy importante. Sí, pues sí, es ¿Sí? verdad. Porque en este caso tú Yo no la estabas en un tuve, lugar que no la tenías. no la tenía, Entonces, porque eso para ti fue aún peor con toda la situación que estabas viviendo. sí, Pero esa situación también sirvió para que tú llegaras a este lugar donde sí tuviste una dirección, donde sí tuviste una respuesta. sí. Y eso también es bueno, porque ahí eso significa que en el caso tuyo, tu relación con Dios era buena, tu Mm, comunicación era buena, porque Él te pudo guiar al lugar correcto. Y eso es súper, es como fundamental en este sentido. Y volviendo a lo anterior, con respecto a esto de las desilusiones, ujú, yo creo que eso también tiene que ver con lo que hablábamos el capítulo o el episodio anterior, sí, que muchas veces no tenemos como los ejemplos correctos. sí, Entonces, en este caso, a lo mejor cedimos ante la presión social y nos casamos, cometimos un error. O yo no tengo ese ejemplo correcto desde mis padres y mm, cometo un error. O entonces, esas cosas igual son como súper importantes poder sanearlas claro. antes de tener una relación. Por ejemplo, yo soy el tercer hijo Ujú. y obviamente el menor. Ah, ya. Ah, gracias. El menor de tres. El menor de Ahí sí. tres. Ahí lo dije al revés. Ya, hay que corrijan eso. Y la relación con mi hermano también es así, o sea, el saludo, qué sé yo, No hay como una relación no hay, fraternal. no hay relación fraternal. Entonces, claro, también cuando antes de casarme, tampoco ninguno de los dos se acercó a mí. Bueno, yo tampoco les pedí ayuda, Claro. eso es lo otro. Pero resulta que como hermanos mayores yo pienso que debería haber un acercamiento, ¿cierto? Decir, mira, esta cosa es así, esto va a ser así. Ya, Claro. ya si con mi papá no tenía esa relación, lo podía tener con mi hermano, Claro. pero tampoco ocurrió eso. Entonces, no tenía esa ayuda y en la iglesia tampoco no hubo ese... Era como que una ausencia total. Estaba solito. total, Solito, dijo. estaba solo. Sí. Pero aún así, el Señor me protegió, Bien. porque por algo estoy aquí. Exacto. Que Dios tiene un propósito para tu vida. Porque exactamente, Dios tiene un propósito. Entonces, antes de llegar acá, yo pedí señales, Ujú. obviamente. Entonces,
yo la señal que pedí, porque yo ya estaba muy mal, Entonces, yo me encontré con Claudio, me acuerdo Miembro activo de nuestro ministerio. sí, hijo de mi pastor. Y pasaron días, dije yo, si, Señor, si tú quieres que yo sirva acá en la iglesia, en el ministerio, que la primera persona que me llame sea el Claudio. Y fue así. ¿Qué te pasó? Porque me cachó el tiro. No, pasó esto, pasó ya. ¿Qué estás haciendo? Ya, vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. ¿Y qué más? Señal, pues. Entonces, ahí empezó nuevamente un proceso donde el Señor, como decía, como las piedras en el río, ¿cierto? Ujú. Son perfectas, pero antes fueron rocas que mientras iban cayendo, Se fueron limando. se fueron limando entre ellas, ¿cierto? Y llegaron a la perfección. Eso es Sí. lo que el Señor, en cierta manera, hizo conmigo. Me ha ido perfeccionando y sanando los sentimientos, emociones. Pregunta importante. Pongan cortina de pregunta. Después de todo lo que tú has vivido, de todo lo que tú has pasado en este proceso, hoy en día, ¿tú puedes decir que has perdonado a esa persona? Totalmente, Bien, bien, sí. qué bueno. De hecho, con el hijo también me veo, trabajamos casi en el mismo sector, entonces lo veo diariamente. Bien. Sí, porque yo creo que, bueno, en estos episodios que hemos tenido, hemos hablado mucho del perdón. Sí, Y creo que eso también es súper importante en estas ocasiones. sí. Porque lo mencionamos igual anteriormente, de que tú tengas, o sea, que tú desates perdón hacia una persona no significa que tú vayas a volver a tener una relación con ella. Correcto. Y esto no va solamente para las personas porque en este caso tú tuviste una disolución ya estando casado. O sea, Sí. tú te casaste Sí, y te divorciaste. sí, Pero esto no solamente es para aquellas personas que se lograron casar, sino que también es para todos aquellos que han tenido relaciones claro. y han terminado Afectuosa. afectivas, relaciones afectivas, románticas, Claro. y han terminado por diferentes razones. Sí, También tiene que haber esa etapa del perdón. Quizás en el principio sí, uno va a puede que esté enojado porque uno no sabe cuál fue el motivo de la ruptura. claro. Entonces puede haber enojo, puede haber ira, puede haber tristeza, dolor, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en el cual uno tiene que desatar perdón para la persona. Sí, Y cuando uno perdona la situación que ocurrió, eso no significa que uno vaya a volver con esa persona. Porque si tú ya te diste cuenta que realmente no son el uno para el otro, o sea, volver ahí es sí, como que sí. absurdo. Una de las cosas que mi hermano mayor me dijo, yo no sé cómo, dijo, ¿Aguantaste tanto? aguantaste. No, lo otro, no sé cómo volviste a la iglesia. Ah, ¿Sí? ya. Pero le dije, es que la iglesia, No me hizo Dios nada. no tiene la culpa, Exacto. sino que las personas, uno tiene la culpa. Porque tú tomaste la decisión al Yo final. tomé la decisión. Sí, po. Entonces, totalmente distinto, son cosas Exacto. distintas. Sí, po. Y yo creo que eso no solo lo pensó tu hermano. Yo creo que mucha gente piensa eso. Sí, ¿Cómo tú puedes estar en la iglesia después de que te pasó después esto? que te pasó eso. Después de que, Sí, po. no sé, muchas veces pasa cuando fallece un hijo o cuando fallece un familiar muy cercano, Claro. que uno quería tanto y uno estando en la iglesia, a veces la gente dice, pero ¿cómo Le tú echan puedes la estar culpa a ahí? Dios. Exacto. Pero al Sí. final, esa no fue decisión de Dios. O en este caso, tu desilusión o tu ruptura no fue su decisión, fue tu decisión. Sí. Tú tomaste la decisión de casarte, tú tomaste la decisión de estar con esa persona. Y yo tenía Y esperanza. tener un proyecto con esa Yo tenía persona. esperanzas dije yo, en algún momento esto se va Se a va a solucionar. arreglar. Tenías como Claro. la Pero esperanza, ya, lo último que se pierde, dijiste tú. definitivamente Dios me dijo, ya no dé, como le dijo Jesús a Saúl, no dé goce contra el aguijón. Ya aquí esto no Ya no da para más, no da da para más. más. Entonces, claro, porque uno es como ese monito porfiado. No, si va a resultar, Claro, no, sí si va a resultar. pero no, No, si yo lo voy a cambiar. claro, No, mentira. La gente no cambia porque uno quiere cambiarla. claro, No. Es el Espíritu Santo el que cambia a las personas. correcto. Entonces, yo sí, no estoy sano de esa relación y bueno, para ella también le
le deseo todo el éxito, Todo las el amor del mundo, bendiciones, todas las bendiciones, bendiciones. bendición. Pero, ¿por qué no? Ya, yo sé que los dos fuimos afectados. Exacto. Los dos pasamos la misma desilusión. Es que al final una relación es de dos. Es de dos, Independiente del resultado, sea positivo o negativo, correcto. es de dos. Sí. Entonces, ninguno de los dos tuvo más culpa que el otro. Mm, Entonces, esto es, porque, no sé, pues si tú estabas entregando más y ella no, por diferentes situaciones, a lo mejor es porque ella necesitaba sanar en algún área específica. claro, Entonces, o en el caso tuyo, si tú estabas dando mucho más, es Sí. porque también tú tenías que a lo mejor sanar en algo sí. que era... Dios tenía que tratar con ustedes. No, Y al sí, final esto no pasó. no eran el uno para el otro. No era nada. No, ahí no era, amigo. Sí, pues entonces, Mm, en este sentido, es súper importante que nosotros podamos empezar también a como que a analizarnos nosotros mismos de el qué quiero o qué necesito ujú, y también que nosotros lo podamos hacer. Po. Señor, ¿qué es lo correcto. que tú quieres que yo haga para esa persona? Porque como decíamos delante, a lo mejor yo tengo expectativas muy altas o yo tengo un listado muy largo de cosas que Sí, yo quiero que haga mi futuro esposo, o en correcto. este caso tú, tu futura Ujú, esposa, pero tú qué haces para esa persona futura. sí. Entonces, eso es súper importante. Estoy esperando nuevamente la canción. ¿Qué me dice, Señor? Estoy esperando esa canción que me Estoy diga... esperando esa canción otra vez. Porque no No. me cierro a otro, pero a otra oportunidad, pero estoy esperando la canción. Estoy esperando a la persona Esperando indicada. Digo. en Dios. Bien, bien. Y yo creo que el esperar Sí, también es muy importante. correcto. Porque a veces esperamos, pero esperamos de la manera incorrecta. Incorrecto. ¿Y a qué Como me que le refiero con ayudamos, esto? queremos ayudarle a Dios. Exacto, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que estamos impacientes, estamos inseguros, Ujú, estamos como que mirando todo el tiempo el reloj, pucha señor, ¿ya cuándo? claro. Tengo tantos años, ¿qué va a pasar conmigo? No sé qué. Entonces estamos como preocupados. Ujú, Y lo que tenemos que hacer es ocuparnos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás orando? ¿Estás teniendo tiempo con Dios? ¿Estás analizando todas tus áreas para ver si realmente estás sano para recibir a mm, esa persona? Entonces, tenemos que empezar como que a analizar todos esos puntos, sí, ¿cierto? correcto. O sea, acá hay lineamiento, hay un planteamiento que uno que tiene que darse, decir, ¿qué onda? Sí. ¿Qué va a pasar? Y eso es lo que siempre tiene que estar Dios en todo. Sí. Porque uno piensa, no, Dios no se puede meter aquí. Y no. No, Dios tiene que estar en todo. La- todo. la sem- la- en el episodio pasado Ujú, hablábamos de eso. sí, Al final, la palabra es nuestro manual. sí. Es como nuestro manual. Entonces, a veces la gente piensa que en la Biblia no se habla de estas cosas. mm, Y no, po. Habla de todo. Habla del amor, habla de las amistades, habla de los divorcios, sí, habla del dinero, habla de todo de esto. todo. De hecho, por ejemplo, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en En todo. todo. Y todo es todo, pues, sí, o sea, no es que Claro, vamos a estar separando, no, es todo. todo. Entonces yo creo que esto es un tema, este tema es como para muchos capítulos Es más, amplio. es muy amplio, quizás más Claro. adelante vamos a hacer uno de cómo esperar, Claro. cómo esperar a esa persona, pero es súper importante que empecemos como desde ahora a analizar nuestras vidas y todos los que nos están escuchando y que quizás están pasando por esta situación, Sí, vayas a una iglesia o no vayas a una iglesia, es importante igual porque el sanar el área emocional es difícil, sí. es complejo, pero se puede lograr. Se puede lograr. Y se puede rehacer tu vida también, porque no una Sí. separación o un divorcio o un quiebre emocional No te va a sepultar. exacto, y no te va a definir. Claro. Entonces uno puede restablecer una nueva relación, pero siempre y cuando tú estés sano, ¿cierto? Y como decía la canción del tiempo, hay tiempo para Para todo. todo. Eso es lo que uno piensa, es que el tiempo no me alcanza. Pero, ¿cómo si hay tiempo? La Mm. Biblia dice tiempo de amar, de odiar, de tirar piedras, de esto y lo otro. Sí, es ¿Y verdad. cómo no va a haber tiempo? ¿Cómo uno? Claro, porque uno pierde el tiempo. Ujú.
en muchas tonteras. Se nos van en las banalidades. Claro, entonces el tiempo que hoy día tenemos que vivir tenemos que aprovecharlo al máximo. Sí. Y ahí es donde uno se presenta con Él, con Dios, ¿cierto? Y uno le abre el corazón y el Señor, ahora, Ujú. ahora, Exacto. haz la obra. Sí, es cierto, es súper importante eso. Y creo Mm, que, como dijo Lito, hay tiempo para todo y hoy es el tiempo para que tú analices tu vida, analices qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres lograr para que nos podamos ir ordenando en todas las áreas. Hemos hablado de cómo es la paternidad de Dios, sí, hemos hablado el perdón. del perdón, y que yo creo que el perdón es un área que cubre todo lo que hemos podido hablar en estos últimos podcasts, y que nos van a seguir llegando más Mm, para que podamos seguir hablando más de estos temas. Y creo que ha sido un tiempo muy bueno, muy sanador, y te damos gracias, Lito, porque pudiste compartir con nosotros una experiencia que quizás en su momento fue dura, fue sí, difícil, fue difícil. pero hoy es para ti un tiempo de sanación, de experiencia para poder ayudar a otros. Y Sí. creo que eso es súper importante. Y te damos gracias por eso. Y no sé si quieres decirle algo más a todos los que nos están mirando. Bueno, que uno no se sienta, ¿cómo es la palabra? No se sienta menoscabado, Ujú, no se sienta vacío o sucio, ujú. sino que Dios limpia, Dios renueva, porque dice que Él renueva todo. Un divorcio no te va a afectar, o sea, no te va a afectar en el sentido de la sociedad, porque hoy Exacto. día está todo Está de moda. claro, No. pero hoy día divorciarse es como ya hoy día me caso, mañana me divorcio. Mm, No es como antes, exacto. como las tradiciones. Entonces, eso no te va a apartar de Dios, Mm. porque si la estás pasando mal, la Biblia también También te ayuda. me ayuda a Ujú. decir, deja a esa persona. Sí, po. Exacto. Porque claro, porque yo me estoy afectando, está afectando mi vida, entonces yo le puedo decir a esa persona que hay esperanza, hay felicidad, Ujú. porque no, un matrimonio no hace toda la felicidad, sino que muchas cosas Es un involucran. complemento de cosas. Entonces, eso lo puedo decir a nuestros amigos que nos ven, que hay esperanza, que no pierda la esperanza. Si, lo importante es esperar en el Señor y decirle a las personas de que si el corazón en este momento lo tienen roto, Roto. afectado, Dios sana todo. Sí. Así que muchas gracias por esta invitación, me siento muy feliz y gracias. Qué bueno. Me alegro que esto igual pueda ayudar a los demás, a los que nos están mirando. Y como dijo Lito, si hoy tú tienes tu corazón roto, no importa, porque Dios es especialista en corazones rotos. Exactamente. Él nos trae ese bálsamo y si tú en este momento la estás pasando mal o si necesitas ese algo para llenar ese vacío, como lo dijimos la vez anterior, te invitamos a que te acerques a un ministerio, a una iglesia, Sí. porque ¿qué vas a perder? No vas a perder, Claro. o sea, a lo mejor si no te gusta vas a perder tiempo nada más, pero no sabes lo que Dios puede hacer contigo o lo que Sí. Dios quiere para ti. Y te damos las gracias por estar hasta este momento con nosotros, por haberte quedado hasta el final, y te vamos a pedir que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like y que si conoces a alguien que necesita escuchar esto, envíaselo, compártelo, y puedes seguirnos también en Instagram, Sí. y abajo en la descripción están todos nuestros canales, están todas nuestras redes sociales, y gracias te damos por quedarte con nosotros. Y esto fue E2 Dos Podcast.